Mis amados Ajim Ajayot, Hakadu Baruj Hu, lo bendiga, les guarde. Haxamea Pesach Becorín, iniciamos esta segunda parte de esta administración para el cabo de la vacadois, la entrega de este Shabbatón. Aleluya. Vamos a extrañar este Shabbatón, mis amados Ajim Ajayot. Baruch Hashem. A ver, ¿cuántos van a extrañar? Uy, uy, uy. O sea que el Pesach no les gustó entonces. ¿Ah? Aleluya. Bien, mis amados, vamos a hacer una oración pidiendo la dirección de Hakad Baruj Hu. Él sea guiándonos en esta tarde maravilloso, este día maravilloso, este Yom Mas Kadosh, de este día, de este Pesach, el último Pesach Baruch Hashem, o el último día de este Shabbatón. Aleluya. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kedeshano Bemesbotah Besivano. Bendito eres tu Yahweh, Elohe nuestro, Rey del universo. Toda la Abacadosh, el Vishengador de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohe de mis padres, Elohe de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. Estamos en tu presencia en este lugar. Hemos venido a exaltar, bendecir tu nombre. Ahora pues ruego te, Abacadosh, seas tú, Abba, por tu raje misericordia, Abacadosh, haciendo tu obra, Abba. Pues te pido a ti, Abacadosh, seas tú, Abba, haciendo esta obra maravillosa en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, te pido tu dirección, tu guía en esta tarde, sea tú hablándonos, dándonos entendimiento, sabiduría. Abacadosh, sea tu Ruach HaKodesh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras o pensamientos, Abba, seas tú guiándonos, hablándonos en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados Ajim Ajayot, bendito sea Hakad Baruj Hu, que iniciamos esta segunda parte, ¿no?, de esta administración para la Kabod del Abacadosh. Bendito sea Él, que nos congrega en este lugar. Aleluya. Pues nos habíamos quedado en 2 Corintios, capítulo 5, 21. Revisen, por favor. Aleluya. 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, entonces ahora nos vamos, pues, a ver, a los Nevim. Nos vamos con el Naví Yesayah, capítulo 53, verso 5. ¿Qué nos dice el Naví Yesayah? Isaías, capítulo 53, verso 5. Aleluya. Isaías, capítulo 53, verso 5. Si confundí, me lo repiten, por favor. Aleluya. No se queden ahí. ¿Lo tenemos? Isaías, capítulo 53, verso 5. Dice la palabra: pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Baruch Hashem. Ahí está en la profecía mesiánica de Yesayah, del Naví Yesayah. Pero él fue herido por causa de nuestros pecados. Baruch Hashem. Es muy claro, ¿no es cierto?, para entender. Entonces el vino es redimirnos de nuestros pecados, ¿no? Lo que justamente es lo que estoy tratando de hacerles entender, de explicarles, Baruch Hashem. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. El castigo de nuestro shalom cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Si él no hubiera venido, ¿cómo estaríamos? Perdidos. Baruch Hashem. No solamente perdidos, sino ya muertos automáticamente, porque el pecado trae muerte. Baruch Hashem. Entonces ya Hakad Baruj Hu, Elohim de Israel, ya estaba preparando, Baruch Hashem, la venida del Mashiach. El profeta está anunciando que va a venir, Baruch Hashem, ¿a qué? A sanarnos de nuestras heridas. Baruch Hashem, a redimirnos.
Para que un pago de rescate sea aceptado en la corte celestial en Shamaín, el activo no puede tener gravámenes propios. Al no tener levadura, pecado, su valor es infinito y puede cubrir la deuda de toda la humanidad. La matzá tradicional tiene perforaciones y rayas producidas por el horneado y el rodillo. Estas son las marcas de la ejecución que el Mashiach asumió en su propio cuerpo como sustituto legal. Baruch Hashem. Así que ahora entendemos el matzá, mis amados aquí en Majayot. Bueno, los que han participado, ¿no? Imagínate, es arduo, es como que al Mashiach estaríamos moliéndolo ahí, Baruch Hashem. Y sí, pues el pecado sobre él fue así. Baruch Hashem, acuérdense ustedes los 40 azotes. Y no era cualquier azote que las puntas traía plomo. Baruch Hashem. Ahora no solamente los romanos castigaban, sino una vez que llegaba al pie, jalaban. Al jalar hacía una raya, un surco. ¿Han visto los surcos de papa? Parecido, así estaban las espaldas del Mashiach, imagínense. ¿Valoramos eso? Póngase a pensar, ¿no? ¿Ve? Y hay gente, lamentablemente decir así, hay gente que han puesto cruces en los parques, en las casas, ¿no? Pues en todos los lugares de culto, cruces aparentemente recordando esa crucifixión. Pero qué interesante que simplemente recordar, sino que ahí cada vez que se persignan, están maldiciéndolo. Baruch Hashem, es una maldición, no es una bendición. Baruch Hashem. Porque ¿en qué parte de la Torá o de la Brit Hadasha nos habla de persignarse a ver? No existe, no hay eso. Baruch Hashem. Entonces debemos ser nosotros por eso muy cuidadosos en este tiempo de la restauración, ¿no? ¿Por qué? Porque, mis amados, aquí en Majayot, hay mucho afuera, muchas cosas que corrompen la mente. Que aparentemente cuando uno conoce es como es bueno, ¿no? Pero nada es bueno, simplemente es engañoso. Baruch Hashem. Es por eso entonces, al venir el Rey Sebres hay que dejar todo atrás. Aleluya. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar atrás todo eso? Aleluya. Porque una cosa trae otra, es una cola. Baruch Hashem. Una persona que miente, pues detrás de esa mentira hay otras cosas. Baruch Hashem. Pero dice Mashiach, no hay nada que quede encubierto, todo se sabe. Aleluya. Nos vamos a Hebreos, capítulo 5, verso 8 al 9. Hebreos, capítulo 5, verso 8 al 9. Aleluya. Toda la bala Kadosh. Lo tenemos, Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Aleluya, Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Este es un mensaje muy importante, Baruch Hashem. A ver, ¿cuántos hijos de Elohim aquí? ¿Cuántos hermanos del Mashiach? A ver, aleluya. Ahora identifíquense con este verso, ¿estamos? ¿Ya lo leyeron lo que dice? Dice la palabra en Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. A pesar de que él era el Hijo, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos. Y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ojo. Baruch Hashem. ¿Qué es obediencia? Estar constantemente delante de Él, en todo tiempo, en todo momento. Baruch Hashem, no solamente en el Shabbat es algo especial, Baruch Hashem,
Pero ahí está. Si ni siquiera de repente la persona está en todo tiempo, en todo momento, ¿cómo puede estar en el Shabbat? O qué tal está en el Shabbat, pero no está en los otros días. ¿Qué sería? Simplemente religiosidad. Baruch Hashem. Pero aquí está, dice él, dice, ¿no? A pesar de que él era hijo, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos. Entonces, cuando nos vienen las aflicciones, las pruebas, entonces nos está preparando justamente. Ahora, las aflicciones, ¿cómo pueden venir? ¿Ve? Las pruebas, ¿cómo pueden venir? Pregunto yo. Baruch Hashem. A ver. Puede venir de diferentes ángulos. Puede ser enfermedad, puede ser economía, puede ser pues otro tipo de aflicciones, ¿no? Por parte de familia, etcétera, etcétera, qué sé yo. ¿Ve? O de repente un robo, Baruch Hashem, o un accidente. Tantas cosas que pueden. Pero ahí está. ¿Ve? Ahí está. Cuando aconteciera eso, ¿cómo nos presentamos o a quién nos presentamos primeramente? Baruch Hashem. Ahí está el tema. ¿A quién debe ser primero? ¿Ve? La matzá es llamada pan de aflicción. El Mashiach asume esa aflicción para validar que su libertad no es una teoría, sino una redención pagada con sangre y dolor físico. Baruch Hashem. ¿Quién podría soportar, por ejemplo, la corona de espinas que te pongan en la cabeza? A ver, imagínese, ¿no? ¿Ah? Pero él en silencio soportó eso. Baruch Hashem. Encima se burlaron porque la capa, una capa que no es de él, le pusieron una capa roja. Baruch Hashem. Para decir que era el rey y se burlaban. ¿Ven? Entonces tenemos en la escritura mucha información, mis amados Ajim Hayot. Y entonces, teniendo toda esa información, ¿cómo es que la humanidad no hace teshuvah, no cree? Cree una mentira que le susurra el diablo, Hasatán. Baruch Hashem, la Nahash. Ese Nahash se llama fiscal. Baruch Hashem. A él le creen más, ¿ah? No la Torah. Bueno, pues en el Edén está surgiendo eso, ¿no es cierto? Porque dudaron de la palabra de Elohim. Creyeron más la palabra de la Nahash. Vas a ser como Elohim. Ah, venga para acá, Baruch Hashem. ¿Ah? A ver, ¿cuántos podemos caer ahí? ¿Ve? ¿Cuántos podemos caer en ese engaño? Y muy sutilmente, muy suave, Baruch Hashem, porque no viene amenazando, no, viene con mucho amor, con mucho cariño, ¿ah? Con mucho entusiasmo, muy diplomático. Nahash es muy diplomático por si acaso, Baruch Hashem. Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24. Aleluya. Juan capítulo 5, verso 24. ¿Lo tenemos? Juan capítulo 5, verso 24. Y dice la palabra, en Yohanan, Juan, capítulo 5, verso 24. Sí, en verdad yo le digo que cualquiera que oye lo que estoy diciendo y confíe en el que me envió, tiene vida eterna. Esto es, no vendrá juicio, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Baruch Hashem. O sea, este es un mensaje. No solamente hay que creer en el Mashiach, sino al que le envió. ¿Quién le envió? Es Elohim. Baruch Hashem. ¿No? Entonces, el que cree al que le envió el Mashiach tiene vida eterna. No viene a juicio. Pero
¿Qué es creer? Pregunto, a ver. Confiar y obedecer. Aquí también igual. Confiar y obedecer. Aleluya. Pero yo me rasco la frente por si acaso. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de decir, muy sencillo. Pero en el fondo, cuando uno pone en cuestión algo que está relacionado con la Torá, es que entonces no estás confiando. ¿Ve? Ahí está surgiendo un problema. Es como que estás cuestionando. ¿Y a quién cuestionas? Al dador, ¿ve? Al rey de reyes, al juez, ¿no? Por eso aquí hace mucho énfasis, ¿no? Tiene vida eterna. Esto es, no vendrá a juicio, sino que ha cruzado de la muerte a vida. Baruch Hashem. Es ahí entonces, ni siquiera podemos justificar. ¿Quién somos nosotros para justificar, supongamos, de un aj, de un ajot? ¿Mm? Si justificamos a un aj, un ajot, ¿y qué tal está realmente en un grave error? Nos convertiremos en cómplices de esa persona. Entonces no estamos creyendo en la Torah que en el juez, sino que nosotros somos mejor que el juez, más complaciente que el juez. Baruch Hashem. Y ahí está surgiendo un grave problema. Baruch Hashem. Por eso dejémonos guiar por la Torah, por la Escritura, mis amados Ajim Ahayot. El sufrimiento físico es la protocolización del brit, del pacto, al partir la matzá, es decir, esto es mi cuerpo. Él está firmando el traspaso de mando con su propia integridad física. Así que como la matzá se hizo deprisa, la redención del Mashiach opera con una eficacia inmediata. En el momento en que el pecador se acoge a este pan de vida, su estatus legal cambia instantáneamente. Baruch Hashem. Este es interesante, ¿no? Cuando vienen, ¿no? Con muchos he tratado, va a depender las circunstancias, cómo se deja guiar en la conversación, Baruch Hashem. Y cuando se dejan guiar en la conversación, uno pregunta, ¿quieres recibir al Mashiach? Sí, yo quiero recibir al Mashiach. Ok, hacemos la oración para que reciba al Mashiach. De ese momento ya está bajo lo que dice aquí de entrada esa cobertura. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque está recibiendo al Mashiach, su nombre, que está creyendo en él. Lo que estábamos viendo, ¿no? Aquí en Hebreos, la obediencia, como también en Isaías, Baruch Hashem. Y entonces, mis amados Ajim Ahayot, en toda circunstancia, momento, debe estar la Torah en nosotros. Y así entonces nadie nos puede sorprender. Yo siempre estoy recalcando eso. Baruch Hashem. ¿Qué hubiera pasado con David? Mira, David es un jovencito, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Yo vengo a ti, ¿no? Simplemente. Y levanto tu cabeza. No. Él dijo, hoy yo vengo en nombre de Yahweh. Baruch Hashem. Y cuando vamos a hacer algo, ¿qué decimos? Yo mismo soy. Baruch Hashem. Yo voy a hacer esto. A ver, ¿será correcto? No, mis amados. De por medio adelante debe estar el Mashiach. Baruch Hashem. Así como David. Yo vengo en nombre de Yahweh. No vengo con espada ni jabalina, pero hoy te levanto la cabeza, o levantaré tu cabeza. Estaba seguro que iba a levantar su cabeza. Baruch Hashem. No hay duda. ¿Mm? Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura, por si acaso, ¿no? Una de las cosas que del Mashiach, por ejemplo, la tentación, cuando tuvo hambre. Mira la debilidad en que te encuentras. El Nahash te arremete cuando te encuentras justamente afligido y como que ya no tiene defensa. Ahí atrapa, ¿no? Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Qué tal? Pues como estás ahí, pues dejaste de vigilar, pues.
¿Mm? No, pues no podemos dejar de vigilar en todo tiempo, en todo momento. ¿Ve? Así estés enfermo, no debes dejar de vigilar. Baruch Hashem. Así esté volando de fiebre, no deje de vigilar. Aunque no pueda pronunciar, aleluya, Bacadosh, aleluya, Bacadosh, aleluya, Bacadosh. Bueno, pues no. ¿Ve? Entonces, estás teniendo el control. Porque esa es tu prueba. Y Hakadosh Baruj Hu está probándote a ver cómo reaccionas. Baruch Hashem. Bien. Nos vamos a Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 20. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, verso 20. También tomando un pedazo de matzá, pronunció una verajá, lo partió y le dio a ellos, diciendo, este es mi cuerpo que está siendo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Baruch Hashem. Eso es lo que hacemos siempre, cada año, ¿no? Empieza el memorial del Mashiach. Baruch Hashem como el memorial de la salida de Egipto. Es un auto de libertad inmediata, no hay tiempo de espera. La jurisdicción de la muerte pierde su poder en el acto. En resumen, el Mashiach es la Matzah Kadosh, pura en su composición, sin pecado y marcada por la justicia, azotes, garantizando que nuestra independencia sea inalienable. De las 4 copas rituales de Pesach, el Mashiach tomó la tercera, la copa de la redención, estableció un nuevo estatus legal para Israel. Baruch Hashem. Entonces es maravilloso, ¿no? Pues a través de este Matzah, Mashiach está ya apartando a su pueblo. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque él va a presentarse como este Matzah sin ninguna mancha, sin ningún defecto ante Hakadosh Baruj Hu a través de la estaca de ejecución. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Este es maravilloso, mis amados Ajim Hayot, cómo todo ha ido preparándose, ¿no? En el tiempo para estos grandes eventos. Y aún para nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros? Aleluya. ¿Cómo estamos percibiendo esta etapa de la redención, esta etapa de preparación? ¿Cómo lo hemos percibido esta etapa de Pesaj en nuestra vida? Aleluya. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Aleluya. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra en Corintiyah Aleph, Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Uno sabe que su cuerpo es un templo, el Mikdash para el Ruach HaKodesh, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh. El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Baruch Hashem. En Tesalonicenses 5, que nos dice, prepárame o conságrame espiritual mi cuerpo para que sean reprensibles en la venida de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Pues para que seamos Kadosh, el templo Kadoshim, el templo, el Mishkan del Ruach HaKodesh, justamente debe haber pureza en espiritual mi cuerpo. Baruch Hashem. Entonces surge
y evaluarlo nosotros. ¿Cómo estamos en espíritu, alma y cuerpo? Porque dijo Mashiach, o Elohim, yo soy 3 veces Kadosh, y ustedes tienen que ser Kadosh, Baruch Hashem. Y es muy claro lo que nos dice aquí, que somos el templo del Ruach HaKodesh, que fuimos comprados por precio para ser el templo del Ruach HaKodesh, Baruch Hashem. Por tanto, usen sus cuerpos para glorificar. Ahí está. O sea que demos testimonio de quién somos. Aleluya. El sello del Brit Pacto, al igual que la sangre en los postes de las puertas de Mizraim, Egipto, su sangre es la señal de protección y pertenencia al reino de Elohim. Esta es la culminación del traspaso de mando, el paso de un sello externo a una notificación interna y permanente. Si en el Mizraim, Egipto, la sangre en los postes era un aviso para el ejecutor físico, en el Mashiach la sangre es el sello que garantiza la inmunidad diplomática del espíritu, del Ruach. En la antigüedad un sello indicaba quién era el dueño legal de una mercancía. Al aplicar la sangre, Elohim pone su marca de agua sobre el rescatado. Baruch Hashem. Pues Elohim tiene diferentes sellos para el hombre. Uno de los sellos, ¿cuál es? El Brit Milá. El segundo, ¿cuál sería? El Shabbat, que son esenciales en nuestra vida. Justamente por eso el Shabbat está penalizado. Yo creo que sí hemos entendido, ¿no? Y seamos muy cuidadosos, evidentemente, con el Shabbat. Baruch Hashem. Ahora también, ese sello debe estar dentro de nosotros. ¿Cómo sí? Pues al comer el matzá, estás comiendo el cuerpo del Mashiach. Entonces, al comer el matzá, significa, estás comiendo porque eres de un corazón, de un alma, de un espíritu puro, Kadosh. Por lo tanto, entonces ahora puedes ingerir el matzó porque tú eres el Mishkan del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. ¿Sí me dejo entender? Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 5, verso 9. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 9. De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuanto más seremos liberados por medio de él, de la ira del juicio de Yahweh. Baruch Hashem. Así que, o sea, hay una ira muy grande de Hakad Baruj Hu contra la humanidad que no quiere venir a él. Baruch Hashem. Y de eso nos hemos librado nosotros. Dice la Escritura, lo están leyendo, ¿no es cierto? Lo están lecturándolo. ¿Ven? Porque ¿qué dice? De modo que ya que hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de su sangrienta muerte, cuanto más seremos liberados por medio de él, de la ira del juicio de Yahweh. Baruch Hashem. Y esa ira ya está ya viniendo, mis amados, y ya está en ese proceso. Todos los días las violencias, no solamente acá en Perú, es en Ecuador, en todo lugar. Baruch Hashem. O no vayan a pensar porque se van a Estados Unidos o España y salieron de ese cuadro, ¿no? De alguna otra forma también la violencia está en esos lugares. Jurídicamente es una transferencia de título. El sello de la sangre en el dentel, corazón del hombre, notifica al dueño, antiguo dueño, el pecado, que la propiedad ha sido adjudicada al reino del Shammai. Baruch Hashem. Dice muy claro, ya no te perteneces, Baruch Hashem, eres del Shammai, eres
del Mashiach. Este cuerpo ya no nos pertenece porque fuimos comprados para él. Baruch Hashem. Y estamos cumpliendo con eso, sería la pregunta. Baruch Hashem. Por eso acá dice, ¿no? La transferencia de título. O sea, al salir del pecado, venimos a la posesión del Mashiach. Baruch Hashem. Entonces, la propiedad o el propietario que era el pecado ya no tiene lugar en nosotros, porque el Mashiach vino y ya cubrió la deuda, pagó. Baruch Hashem. La sangre no solo identifica, sino que prohíbe el ingreso de cualquier sentencia condenatoria. Es un recurso de amparo permanente, porque ahí está el sello. Baruch Hashem. Ahora, es permanente, un recurso permanente, un sello permanente, mientras que el hombre no peque, mientras el hombre no haga lo contrario. Pero si el hombre hace lo contrario, el hombre peca, desobedece la Torah, pues te estás entregando por propia voluntad al adversario. Baruch Hashem, por propia voluntad. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Si me dejo entender, ¿no? Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Lo tenemos, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. Además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias, que ofrecen salvación y ponen su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella, y así darle la exaltación que corresponde en su gloria. Baruch Hashem, qué maravilloso, ¿no? Aleluya. Pues ahí está el mensaje, ¿no? Que dice, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrece salvación y ponen su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh. Ahí está. Baruch Hashem. ¿Y cuándo viene esa? Pregunto. ¿Cuándo obedece? ¿Cuándo viene eso? En la Tevilá bautizo. Correcto. En ese momento surge eso. Baruch Hashem, en ese momento, somos sellados de ese momento, nos convertimos en templo del Ruach HaKodesh. Aleluya. Es por eso quien garantiza nuestra herencia. Ojo. Entonces, ¿para qué estamos preparándonos aquí? Para ir a reclamar nuestra heredad. Baruch Hashem. Porque con derecho ahora ya puedes reclamar porque eres ciudadano de Israel. Eres parte de la tribu de Israel. Entonces ya no es que solamente están buscando, no, ahora es solamente ir reclamar y mi herencia de mi padre, Baruch Hashem. ¿Ve? ¿No es maravilloso, no? ¿Entender lo que nos dice la Escritura? Aleluya. Jurídicamente, justificados. Es un término forense que significa declarado inocente por el juez. El sello de la sangre es la evidencia procesal que detiene cualquier acción legal en contra del ciudadano del reino. En la Brit Hadasha, el sello de la sangre se complementa con el sello del espíritu del Ruach que funciona
como el depósito de garantía de que el contrato se cumplirá hasta el final. Baruch Hashem. ¿En qué momento está surgiendo? Está surgiendo el día de la Tibila. Baruch Hashem. Entonces, ¿de quién depende todo? Ya no depende de Luis, ya no depende de nosotros, depende cómo nos esforzamos a hacer los méritos necesarios. Hebreos, capítulo 13, verso 20. Hebreos, capítulo 13, verso 20. Hebreos, capítulo 13, verso 20. Aleluya. ¿Y si lo tiene, me dicen amén? Hebrí, capítulo 13, verso 20. Dice la palabra: el Elohim de Shalom, que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre dio un pacto eterno. Baruch Hashem. Eso es, por medio de él estamos dentro del pacto eterno. La Virgen Hadasha nos lleva justamente a ese punto. Una vez que el dentel está enmarcado y el contrato sellado, la jurisdicción de la muerte no tiene base legal para reclamar al individuo. Pues porque estamos justificados. Tenemos el sello de la sangre de Mashiach, Baruch Hashem, y de por medio tenemos el sello que es el Shabbat, el Brit Milá, aleluya. Así que no tenemos por qué darle ventaja al adversario, Baruch Hashem. Ahora, si le damos ventaja, bueno, pues, ¿qué significa? De cómo estamos. El Elohim de Shalom, que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yeshua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre dio un pacto eterno. El sello del Brit es lo que transforma a un fugitivo en un ciudadano protegido. Es el documento que presentas ante cualquier acusación. Mi deuda está pagada, mi dentel está marcado. Baruch Hashem. ¿Por qué? ¿Quién pagó? Yeshua. Ya no tenemos cuentas. ¿Ve? Como digo, estamos libres de toda cuenta. Pero sin embargo, está ahí el tema. No abrir la puerta al adversario. Baruch Hashem. Elohim que le dijo a Caín: el pecado está tocándote la puerta, pero tú puedes señorearte, tú puedes dominarlo. Entonces ahora depende de nosotros, Baruch Hashem. Si tenemos dominio propio, pues no tenemos por qué abrirle la puerta, ¿ve? A ningún intruso. Aleluya. Y si quiere entrar, pues pide su identificación. ¿Ah? Claro. A ver, identifícate quién eres. Y si conoce Torah, vas a ver pues cómo se identifica. Baruch Hashem. Entonces vas a discernir quién es. ¿Ve? Porque el mentiroso va a venir, es que el Ruach HaKodesh me habló, o el Espíritu Santo me habló. Baruch Hashem. Y si conoce Torah, le hace a ver, muéstrame. Baruch Hashem, que te muestre el sello, pues. ¿No? Aleluya. Mateo capítulo 5, verso 17. Mateo, capítulo 5, verso 17. Aleluya. Mateo, capítulo 5, verso 17. ¿Lo tenemos? Aleluya. Mateo, capítulo 5, verso 17. Aleluya. Baruch Hashem. Y dice la palabra de Mateo, capítulo 5, verso 17. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Baruch Hashem. Pero ¿completar qué? A ver, la pregunta surgirá ahí, ¿no? ¿Qué faltaba para que él lo complete?
La Torah está ahí. ¿Qué faltaba? Mm, mm. Aleluya. Baruch Hashem. Restaurar. Baruch Hashem. El tema, mis amados, ¿por qué Mashiach le está diciendo a este pueblo? Porque este pueblo se había apartado de la Torah. Estaban viviendo por tradiciones, costumbres. Entonces habían introducido su propia Torah, que dicen ellos, la Torah oral. Baruch Hashem. Habían introducido, entonces dice, yo no he venido a abolir la Torah, sino a complementarlo, porque ustedes lo están fraccionando. Baruch Hashem. Y eso es lo que estaban haciendo, pues. ¿Ve? Así como en estos tiempos también igualito lo están fraccionando, mis amados, aquí en Majayot. ¿Ve? Y es ahí hay que ser muy cuidadosos. Está la Torah, sí, pero lo están fraccionando. Eso es lo que le gusta a la Nahash. Porque la Nahash justamente lo que hizo en el Edén. Lo fraccionó para engañar. Baruch Hashem. Sí, sí entienden, ¿no es cierto? Baruch Hashem. Entonces igual ahora va a venir, te fracciona la Torah, pero te está hablando medias verdades, pues. Pero está usando la Torah. La Nahash nunca te dice que la Torah es malo, por si acaso. Nunca te va a venir a decir la Nahash, la Torah no es equivocado, es malo, abandona, no. Te va a hablar más bien de la Torah, pero fraccionándolo, quebrándolo. Baruch Hashem. Entonces, cuando lo fracciona, se acomoda a tu forma que tú quieres, pues. ¿Ve? Es como decir, cuando introducen la enseñanza, la Brit Milá para los gentiles, no, eso es para los judíos. Ya lo está fraccionando una misma principal. ¿Ve? Pero ahí lo está fraccionándolo ya. ¿Ve? O cuando introducen la Pascua de Resurrección, ya lo fraccionaron a la Torah. ¿Ve? Pero aparentemente para el mundo están cumpliendo con lo que dice la Escritura. ¿Ve? Y lo usan la Biblia por si acaso. Por eso ellos son los falsos profetas. Porque no están usando cualquier otra. Ellos tienen la Biblia ahí. ¿Ve? Entonces, ahí debemos ser muy cuidadosos, mis amados Ajim Ajayot. El memorial perpetuo. El Mashiach no anuló Pesach, sino que le dio su máximo significado. Al decir, haced esto en mi memoria. Y instruye a los 12 tribus, a los que se unieran a ellas, a que cada vez que celebraran el memorial de la salida de Misraim en Egipto, reconocieran la libertad espiritual alcanzada a través de él, Yahshua. En términos de técnica legislativa, el Mashiach no hizo una derogación de la Torah de Pesach, sino una elevación de rango. No anuló el acta de independencia, lo ratificó y la expandió de una jurisdicción nacional física a una jurisdicción espiritual universal. Eso. Pesach ahora no es solamente para la tribu de Judá, Baruch Hashem, que lo estaban haciendo así en el tiempo del Mashiach, Baruch Hashem, ahora ya es universal. O sea, para todo el que viene del mundo, ¿no? Cumple con los requisitos, ahora puede celebrar ese memorial. Baruch Hashem. A eso viene, pues dice, yo no he venido a abolir la Torah. Baruch Hashem, a que se dé cumplimiento. ¿O no han escuchado ustedes lo que dice en Shemot, Éxodo capítulo 12, 48, 49? Que la misma Torah es para el extranjero y el natural. Baruch Hashem. Así que tengamos mucho el orden de cómo se desarrolla. Aleluya. En la Torah Pesach se define como un Jukat Olam, estatuto perpetuo. El Mashiach, como el legislador perfecto, no puede contradecir la constitución del Padre, sino que asegura su cumplimiento definitivo. Ese es el tema con nosotros. Nosotros debemos tomar
es justamente todo lo que nos dice la Torá, porque somos parte de él, Baruch Hashem, y por lo tanto debemos defender tal cual. No debemos permitir que nos traten de introducir una Torá quebrada. Baruch Hashem, no. La Torá, que nos quiere presentar una Torá quebrada, nosotros lo desechamos, mis amados, Ajim Ajayot. Lucas capítulo 22, verso 19. Lucas capítulo 22, verso 19. Lucas capítulo 22, verso 19. Aleluya. ¿Lo tenemos? Aleluya. ¿Quiere cantar? Tráigala acá para que cante. Ponle en el micro para que cante ahí. ¿Quiere danzar? Entonces traerla que danza ahí, pues. Lucas capítulo 22, verso 19, dice la palabra. También tomando un pedazo de matzá, pronunció una braja, lo partió y le dio a ellos, diciendo, este es mi cuerpo, que está siendo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. O sea, una memoria permanente, mis amados, hasta que Él venga. Baruch Hashem. El memorial no es un recuerdo del pasado, sino la activación presente de un derecho legal. Baruch Hashem. Un derecho legal para nosotros porque somos Israel. Y por lo tanto, no debemos fallar con Pesach, porque todas las fiestas comienzan con Pesach. No es con Shavuot, no es con Sukkot, no, con Pesach. Y acuérdense que Pesach es la primera fiesta del año. ¿Sí me dejo entender, no es cierto? Baruch Hashem. Al celebrar Pesach, el ciudadano del reino reclama su libertad hoy mismo. El término hebreo sicarón implica un acto que trae el pasado al presente con todas sus implicaciones legales. Al unir su sacrificio al memorial de Pesach, el Mashiach garantiza que cada vez que se celebra, se está notificando la redención ante la corte celestial. O sea que Pesach que hemos celebrado, ¿no? Memorial de Egipto, memorial Mashiach, todo se está registrándose. Baruch Hashem. No es que simplemente nos hemos reunido y ya terminó ahí, no. Todo eso está siendo registrado. Baruch Hashem. Entonces nuestra oración, con mucha, ¿no? Con mucha obediencia y con mucho ímpetu, podemos decir, Padre, estoy cumpliendo con tu misvá, mira, Baruch Hashem. ¿Ve? Así como Moshe. Moshe, ¿qué le dijo cuando dice, apártate de mí? No, apártate de este pueblo, que lo voy a pasar por juego y te voy a dar una nación mejor. Él dijo, un momento, dice, ¿no? Tú sacaste con gran poder, con grandes señales, milagros de Egipto, y la has traído aquí, y ahora quieres hacer esto. ¿Qué dirán los pueblos? Que tú no puedes llevarlo a la tierra prometida. Imagínate, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué le está hablando de tú a tú? Porque él era obediente, pues. Si estás cumpliendo con la medida, Elohim quiere que él hable de tú a tú y él derrama su verajot. Baruch Hashem. Pero, si tú no estás cumpliendo con los mismos, estás en desobediencia, ¿cómo vas a hablar de tú a tú con Elohim? A ver, pregunto yo. ¿Ah? Moshe no. Moshe hablaba de tú a tú, de yo a yo. Baruch Hashem, baja un poquito. Ahí está. Menos sonido, ¿ves? Cuestión de graduar. Entonces, todo dependía de eso. Baruch Hashem, casi vuelan, mira. Ya estaban levantando las alas ya para... Baruch Hashem.
Bueno, pues hay que gozarlo, ¿no? Pero ahí está, mis amados Ajim Hayot, Baruch Hashem. Entonces, esforcémonos, ¿no? Para que Él pueda escuchar también nuestras oraciones, porque cuando estamos en Kedushá, estamos en obediencia, tú puedes hablarle como a un padre, de tú a tú, pues, Baruch Hashem, con toda esa confianza. Pero si estás en falta, si estás en falta, ¿con qué sinceridad le dices de tú a tú a ver? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Hagámoslo, corrijamos esas cosas, hagámoslo correctamente. ¿Cuánto le dan la Kabot Hakad Baruj Hu? Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Lo tenemos. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26, dice la palabra: por lo tanto, todas las veces que coman este lejen, este pan o matzá, y beban esta copa, proclamen la muerte del Adón hasta que Él venga. Baruch Hashem, ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Año en año, justamente eso. Pero cada año debe ser mejor, pues. Porque cada año vamos entendiendo mejor, vamos preparándonos mejor. Baruch Hashem. No puede estar todos los años en lo mismo y lo mismo y lo mismo. No. Baruch Hashem. Celebrar el Pesaj es el acto administrativo por el cual el repatriado Efraín o el natural confirma su lealtad a la nación de Israel y su rechazo al sistema de Misraim en Egipto, el mundo. Baruch Hashem. La pregunta surge: ¿ustedes han sido repatriados o no? Sí, repatriados. ¿Sí? ¿No? A ver. Hemos sido repatriados del mundo para ser parte de Israel. Baruch Hashem. Así que ya no somos del mundo, hemos sido repatriados. Estamos ahora como en el estado de Israel de Shamayim. Baruch Hashem. Y por lo tanto, también ahí están las obligaciones. ¿Ve? Ahí están los deberes. Porque eres Israel, pues. ¿Ve? Tienes que cumplir con la misvá. No puedes quebrantar una misvá. Baruch Hashem. Porque eres ciudadano del pueblo de Israel o conciudadano del pueblo de Israel. Elohim ya te dio tu identidad. Baruch Hashem. Es como decía acá en el Perú ya tiene tu DNI, ¿no es cierto? Pero en el Mashiach te da tu ADN espiritual, que eres Israel. Baruch Hashem. Así que ahora eres Israel. Lucas, capítulo 22, verso 16. Lucas, capítulo 22, verso 16. Lucas, capítulo 22, verso 16, dice la palabra: porque les digo que en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que les sea dado el significado completo en el reino de Yahweh. Baruch Hashem. Ahí está, maravillosamente también, explicándonos este pasuk. Jurídicamente, anunciar es un término de proclamación oficial. Es el pregón legal que dice: soy libre porque el rescate fue pagado.
Este memorial es el documento que mantiene vivo el estado de independencia hasta que el rey regrese físicamente. El Mashiach proyecta el memorial hacia una asamblea final, confirmando que Pesach es el protocolo oficial de la cena de gala del rey con sus ciudadanos liberados. Baruch Hashem, ese es el tema, mis amados. Mira, es muy sencillo, ¿no? Mashiach dijo, no volveré a beber esta copa hasta que regrese, hasta que vuelva. Baruch Hashem, y acá está justamente eso, que cuando él regrese, todo Israel se sentará con él a la mesa. Baruch Hashem, ¿ve? Pero si no hemos entendido, no nos preparamos ahora, ¿cómo podríamos sentarnos delante de él? ¿Mm? Entonces nos está dando esa gran oportunidad de sentarnos con él, ¿no? Y para eso nos está preparando. Baruch Hashem. Jurídicamente, esto se establece en una cláusula de continuidad. El memorial no termina en el madero, ni en la historia. Se mantiene como el protocolo de Estado hasta la instauración total del reino. El Mashiach le dio al memorial de Pesach su validez absoluta. Ya no celebramos solo que salimos de una tierra, sino que hemos sido comprados para un rey, y por un rey es la máxima expresión de soberanía. Baruch Hashem. Yo creo que esa parte ya hemos entendido, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, el primer Israel cuando fue liberado salió de la tierra de Egipto. Baruch Hashem. No fueron comprados, solamente fueron liberados. Nosotros fuimos comprados por un rey. Baruch Hashem. Eso debe estar muy claro en nuestra mente. Y eso es una máxima expresión de soberanía. Baruch Hashem. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Aleluya. Efesios capítulo 1, verso 7. ¿Lo tenemos? Aleluya. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1, verso 7. En unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia. Baruch Hashem. Bendito sea Jacob y Baruj Hu. Entonces aquí nos está hablando claramente, mis amados Ajim Ajayot, en unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Él derramó su sangre en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Ahí fue traspasado con una espada en la costilla y brotó agua y sangre. Con eso selló la Brit Hadasha. Por eso nosotros somos parte de esa Brit Hadasha. Baruch Hashem. Y esto es maravilloso, mis amados Ajim Ajayot, que entendamos correctamente. Por eso, pasuk arriba, veíamos que hemos sido comprados por sangre. Baruch Hashem. Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino nuestro cuerpo le pertenece ¿a quién? A Ruach HaKodesh, porque ahora Él mora en nosotros. Baruch Hashem. Y eso es maravilloso, mis amados Ajim Ajayot. Aleluya. Toda Rabá Kadosh. La salida de Mizraim espiritual. Sin el éxodo original, las 12 tribus salieron físicamente de la tierra de Mizraim, Egipto, a través del sello del Mashiach. El creyente sale del sistema del mundo
el Midraimín espiritual para servir a Elohim en libertad y verdad, bajo la instrucción de la Torah escrita en el corazón. Esta es la fase de emancipación definitiva en la acta de independencia. Si el éxodo de Moshe fue una salida geográfica de una tierra de esclavitud, la salida por medio del Mashiach es un traspaso de jurisdicción espiritual que rompe las cadenas legales de la muerte y el pecado. Para salir de una jurisdicción de esclavitud, alguien debe pagar el precio de mercado por el esclavo. El Mashiach actuó como el pariente redentor Goel que le queda la deuda. Baruch Hashem. Así, ahí está el tema, mis amados Ahem Ahayot. Aleluya. Pues tenemos justamente, ¿no? O estamos bajo la jurisdicción, ¿no?, del Mashiach, la jurisdicción del Estado de Israel, no el Estado de Israel que conocemos, no. Nosotros no tenemos que ver nada con ello, aunque somos de parte de Judá, pero no, del Estado de Israel, del Shamayim. Baruch Hashem, esa es la diferencia. O sea, somos israelitas de la ciudadanía de Israel, del Shamayim. Baruch Hashem. Entonces, mis amados, es muy claro de dónde hemos salido. Nos vamos a Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses, capítulo 2, verso 14. Aleluya. Colosenses, capítulo 2, verso 14. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra en Colosenses, capítulo 2, verso 14. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra. Pero Él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Este verso es muy mal interpretado. Justamente en este verso dice, ¿no? Ya ves, si la Torah ya fue clavado en la estaca. Ya fue. Aleluya. Baruch Hashem. Como que estuviera diciendo que a una mentalidad, ¿no?, débil. Baruch Hashem. Porque si tú no conoces, ¿no?, el orden, dice, bueno, pues tienes razón, ¿no? Porque no tienes el orden. Pero ¿qué canceló el Mashiach? Les pregunto yo a ustedes, a ver. Los decretos que eran contrarios a Israel, ¿cuáles? A ver. Habían dos causales que son muy importantes. La maldición de Deuteronomio. Israel estaba bajo esa maldición. Segundo, el Sefer Keretud, la carta de divorcio. Baruch Hashem. Y eso fue lo que clavó en la estaca de ejecución porque eran decretos contrarios al pueblo de Israel. Nosotros pues, Baruch Hashem. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Ve? Y aquí justamente está hablando, Él removió clavándolo en la estaca de ejecución. O sea que ya esa maldición, y nosotros ya lo hemos superado, ya no lo arrastramos. La maldición que está hablando en Devarim, Deuteronomio. ¿Qué dice? Bendición si tú obedeces mi Torah. Maldición si tú no obedeces mi Torah. Ahí está surgiendo el tema. Baruch Hashem. La palabra redención, en hebreo Geulah, es un término técnico que describe el pago para liberar a un prisionero. La sangre del Mashiach es el activo legal que cancela el embargo sobre nuestra vida. La palabra más común para redención proviene de la raíz Gal, que se refiere al pariente redentor Goel. El Mashiach es la palabra más común para redención, proviene de la raíz Gal, que se refiere al pariente redentor Goel. Al salir o ser redimido por medio del Mashiach, el individuo ya no es sujeto de derecho de las tinieblas, el sistema del mundo, sino ciudadano de una nueva nación bajo un rey justo. En Midraim, Egipto, la deuda
era el barro y el ladrillo. En el espíritu, la deuda es el acto de decretos que nos condenaba por nuestras transgresiones a la Torá, lo cual lo canceló el Mashiach en la estaca de ejecución, porque él justamente tomó esa deuda para darnos la libertad de redimirnos. Por eso hemos sido comprados a precio de sangre. Baruch Hashem. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Aleluya. ¿Lo tenemos? Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas, Galut ya. Gálatas capítulo 5, verso 1. De lo que el Mashiach nos ha liberado es para ser libres. Entonces estén firmes y no se dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud. Está muy claro el verso, ¿no? O sea, no peques, Baruch Hashem, no le hagas caso a la Nahash, Baruch Hashem, ¿ve? Y eso es muy importante, mis amados Ajim Ahayot. Aleluya. Pues está muy claro en estos mensajes la amonestación de él, ¿no? Pues llamándonos la atención cómo debemos caminar delante de él. Jurídicamente, este es el sobrecimiento de la causa. El Mashiach destruye el expediente acusatorio, permitiendo que el ex esclavo salga libre sin que el antiguo faraón pueda reclamar una orden de captura. Al igual que en el Sinaí, la salida no es para la anarquía, sino para recibir una nueva constitución escrita, no en piedra, sino en el corazón. Baruch Hashem. Eso es lo que está anunciándose en Jeremías capítulo 31. Baruch Hashem. Vendrán días cuando yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Yahudá. Escribiré en sus corazones, no como en el Sinaí que escribí en tablas de piedra. O sea, en los corazones está siendo escrito esta Torah. Pero para que realmente funcione eso, ¿qué tiene que ocurrir? Acuérdense que a Mashiach, a Moshe, a Kadosh Baruj Hu le dijo, las tablas cuando lo rompió, ahora lábrate la piedra y tráigame tú. Baruch Hashem. Ahora Moshe tenía que labrar la piedra y subir al monte para que escriba Elohim. ¿Entiende lo que quiero decir? A ver. Elohim no puede escribir en un corazón sucio, en un corazón inmundo. Y para eso tiene que trabajar tú para que quede limpio y entonces Elohim comienza a escribir. Baruch Hashem. Es el tema. Es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo, muy sencillo. ¿No? Aleluya. ¿No es sencillo? Pero ahora es fácil porque hay médicos ahí, pues imagínense, ¿no? ¿Ah? Le pide cita a Jacabe Barujo que dile, pues quiero ir a tu clínica, ¿no? ¿Ah? Evidentemente, ahí está el tema, ¿no? Al pueblo de Israel, de Barín de Deuteronomio le está anunciando, yo voy a circuncidar los prepucios de tu corazón para que me ames con todo tu alma y con todo tu corazón, obedezca mi misbot. Pero no se dejaron. Baruch Hashem, no se dejaron. Ahora entonces eso depende de nosotros, cómo nos conectamos con Él.
cómo está nuestra relación con Él. Todo depende de nosotros. Aleluya. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. El Mashiach firma el decreto de libertad. Volver al pecado o al sistema de opresión humana sería como renunciar voluntariamente a la ciudadanía ganada en la acta de independencia de Pesaj. Baruch Hashem. O sea que si celebraste Pesaj, Él es libre de todo. Pero ahora ya pasaste Pesaj, no te puedes dejar, digamos, adormecer. No puedes entrar en letargo. Lo contrario, tiene que avanzar, Baruch Hashem. Ahora, si tú te dejas dominar por las circunstancias que se presentan, que son adversas, contra Torah, es automáticamente como renunciar voluntariamente a la Torah. ¿Por qué? Porque te está dejando dominar por cosas extrañas que no están en la Torah. Baruch Hashem. Y esto es aquí es muy peligroso, ¿no? Para nosotros, porque tú no sabes en qué momento y cómo puede venir el ataque. Baruch Hashem. El ataque, como explicaba en la mañana, está todos los días en nuestra vida, por si acaso. No interesa que la pareja sea Kadoshim, por si acaso. Dentro de esa misma pareja Kadoshim puede estar surgiendo el problema. ¿O no se acuerdan de los Talmidín? Los Talmidín que estaba con el Mashiach todos los días caminando. Baruch Hashem. ¿Y qué le dice a Shimon Kefas? Le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Shimon Kefas, aparentemente en su emoción, decía, que no te suceda eso a ti, maestro, no subas a Jerusalén. ¿Ve? Algo que ya estaba ya profetizado, que está queriendo impedir a que se cumpla. ¿Por qué? ¿Está pensando que es más amoroso? ¿Está pensando que es más compasivo y misericordioso? No, lo que está programado tiene que cumplirse. Sí o sí. Otra de las cosas que está surgiendo con Shimon Kefas, ¿se acuerdan? ¿No? Hoy me entregarán a los hombres. Que no te suceda donde tú vayas, yo estaré contigo, le dice Kefas. Sí, pues, pero antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, le dice, ¿no? Imagínate, Baruch Hashem. Ahora la pregunta sería, yo amo a Yahshua, yo te amo Elohim, estoy caminando con tu Torah, ¿y cuántas veces le negaste? ¿Ah? Entonces, pongámonos a analizar sin querer. Uno puede estar entrando en ese conflicto, ¿ves? Sin querer. ¿Por qué? Por desconocer un poco más la Torah. Baruch Hashem. Porque la Torah no está escrita entonces en nuestro corazón. Entonces no puedes discernir correctamente. Baruch Hashem. Pero si en nuestro corazón ya está escrito, tú lo discernes, como el Mashiach estaba discerniendo. El Mashiach sabía perfectamente quién le estaba hablando. ¿Ve? Él discernió perfectamente. E igual nosotros debemos aprender a discernir quién nos está hablando, cómo nos están hablando. Baruch Hashem. La salida por medio del Mashiach es la ejecución total del plan de Pesach. El esclavo es libre, la deuda está pagada, y el camino hacia la tierra prometida está legalmente abierto. En términos de técnica legislativa celestial, la obra del Mashiach no es un plan B, sino la ejecución de la sentencia firme que Pesach profetizó desde el principio. Es el paso de la emancipación física, ladrillos y barro, a la emancipación de la naturaleza humana, el pecado. Baruch Hashem. Entonces también la diferencia sigue, ¿no? Ladrillos de barro en Egipto, Baruch Hashem, pero acá es la naturaleza humana del pecado, Baruch Hashem.
¿Cuál es más peligroso? ¿El ladrillo, el barro, es trabajo físico, o la naturaleza humana de pecado? ¿Cuál es más gravoso? La naturaleza humana. El hombre aún de repente pensando, se recuerda algo o advierte algo que puede suceder, ya se está afligiendo, ya está, ya, ¿ve? Imagínense, ¿no? ¿Ah? Cuando la mujer o el hombre es celoso, ¿cómo será, no? Pobremente, ¿no? Baruch Hashem. ¿Ah? Eso debe ser muy terrible, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios capítulo 2, verso 14. Aleluya. ¿Lo tenemos? Baruch Hashem. Dice la palabra, mis amados Ajim Hayot, en Efesios capítulo 2, verso 14. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos una y ha derrumbado la mezquita que nos dividía. Bajo Baruch Hashem. ¿Qué entendemos ahí? A ver. Aleluya. ¿Qué entendemos en ese verso? La pregunta es para todos, ¿no? Para que se miren. Una conciliación. Aleluya, Baruch Hashem. Hablan de dos casas. Aleluya. ¿Qué más? Amén, aleluya. Baruch Hashem, ese mismo. Baruch Hashem. A ver, un poco explico. Cuando cerramos este parojet, está cerrado el Beshen Gadol. Baruch Hashem. Así estaba cerrado el lugar Kadosh Kadoshim. No había lugar de entrada. El único que podía entrar cada año era Moshe. El Mashiach, cuando fue clavado en la estaca de discusión, ese parojet, ¿no? Porque se llama cortina, a la cortina se llama parojet, ese parojet, esa cortina se rasgó. Significa que el muro que impedía que entraran ambos pueblos se derrumbó. Entonces, el único que podía entrar a través de los Cohen eran los judíos, más el reino del norte no. Pero al derrumbarse eso, ahora los dos pueden entrar por ese camino, directamente dirigirse a Elohim. Lo que dijo el Mashiach, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí. Entonces en Efesios es lo que está narrando, dice, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizbá que nos dividía. ¿Ve? El muro de división. Ya no hay muro de división ni para judíos, ni para gentiles que éramos nosotros. Sino en el Mashiach, en el Mashiach los dos tienen de entrada ahora a Elohim. Baruch Hashem. Sin que nosotros viniéramos, si nosotros no viniéramos, ni los judíos tampoco podían de entrar, porque es para las 12 tribus de Israel. Baruch Hashem. Y sin los judíos, tampoco nosotros. ¿Ve? Ese es el tema. Ahora, ¿por qué?
en Romanos capítulo 11 dice que el olivo silvestre está siendo injertado al olivo natural. Y cuando se complemente el injerto de toda la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. O sea que a los judíos se les cae esa escama de ceguera y se dan cuenta que el Mashiach es y era el verdadero Mashiach. Baruch Hashem. Pero como les explicaba, ellos no requieren preparación. Baruch Hashem. Ellos conocen. Y por lo tanto simplemente ellos aceptan y ya está ya. Mientras nosotros sí tenemos que prepararnos. Porque no sabíamos pues. O sí sabíamos. ¿Ve? Entonces ahora recién estamos comenzando a entender todo el proceso de emancipación, de la Constitución, de las 10 palabras, etcétera, etcétera. Y vamos a ir entendiendo de cada una de las fiestas. Porque después de esto, que terminamos esto, iremos con Shavuot y ahí iremos entendiendo después para Yom Teruah, pero desde un punto de vista un poco más profundo. Baruch Hashem. Y sea Hakadosh Baruj Hu guiándonos en todo tiempo y en todo momento. Aleluya. El regreso a la instrucción Torah de Efraín. El regreso de Efraín a la Torah es una adopción de una religión extranjera, sino la reclamación de su herencia constitucional. Ese es el tema. No estamos viendo como una religión extranjera, decir que mira, queremos... No, venimos nosotros a reclamar nuestra herencia constitucional. Baruch Hashem, como ciudadanos de Israel. ¿Por quién? Por los méritos del Mashiach. Baruch Hashem. 3 siglos de amnesia jurídica, disperso entre las naciones, Melo Agoyim. El retorno a la instrucción es el activo o el acto administrativo de repatriación legal a la ciudadanía de Israel. Efraín, la casa de Israel, fue legalmente expulsado y divorciado por su infidelidad a la Torá. Según la Torá, no podía volver a su primer marido, Elohim, mientras el contrato anterior estuviera vigente. El regreso a la Torá es el proceso por el cual el extranjero Efraín, asimilado, recupera sus derechos de sangre y suelo. La Torá es la constitución nacional. Al regresar a sus mandamientos a través del Mashiach, Efraín deja de ser inmigrante espiritual para ser un ciudadano con pleno derecho a la herencia del Padre. El regreso de Efraín a la Torá elimina la división administrativa entre judío y gentil, creando una sola nación bajo una sola Torá. Baruch Hashem. Y está profetizado en varios libros de los profetas. Uno de los principales que vemos es los 2 callados en Ezequiel capítulo 37, por ejemplo, ¿no? ¿Bien? Baruch Hashem. Entonces está ahí, mis amados Ajim Ajayot, para nosotros ilustrarnos, estudiar, y también, evidentemente, conforme a ello, prepararnos, y no solo prepararnos, ahora ya con eso de que somos ciudadanos del Shamayim, ¿no? Ciudadanos israelíes, ¿no? Tenemos una forma de presentarnos a Hakadosh Baruj Hu y decirle, Padre, acá estoy, ya regresé, Baruch Hashem, ¿ah? Pero sin tratar de buscar los beneficios. Hagamos como el hijo menor, ¿no? Que fue a las naciones, regresó al padre. ¿Qué dijo él cuando reaccionó? Diré a mi padre que pequé contra el cielo, contra ti. Hazme un obrero más. Baruch Hashem. Eso le va a agradar a Hakadosh Baruj Hu. Pero si regresamos ya pidiendo, ¿no? Pues eso no le agrada. Baruch Hashem. No. Presentémonos tal cual como él quiere. Jeremías capítulo 31, verso 33. Jeremías capítulo 31, verso 33. Se lo tienen, me dicen amén.
Jeremías, capítulo 31, verso 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de sus días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Baruch Hashem. Ahí está muy claramente, mis amados, que Él va a escribir en las tablas de vuestros corazones su Torah, o la constitución de Israel. Baruch Hashem, de que ya somos ciudadanos de Israel. La señal de que alguien está saliendo realmente de Misraim es su deseo de volver a la Torah de Elohim. Promete que en la Virgen Dasha, pacto renovado, Elohim pondría su Torah en la mente y la escribiría en el corazón de la casa de Israel. Baruch Hashem. Así, mis amados Ajim Hayot, esta porción de la Torah haya sido de gran verajó bendición para cada uno de nosotros, aleluya. Ahora lo que nos pide aquí es que esforcémonos, guardémonos, perseveremos en todo tiempo, en todo momento, porque como les explico, el adversario no descansa. Él trabaja las 24 horas del día, mientras nosotros estamos bajo nuestro letargo, tranquilo ahí, ¿no? Baruch Hashem, Él está trabajando. Así hemos llegado al final de esta porción, mis amados Ajim Hayot. Hakadu Baruj Hu, derrame su bendición para cada uno de nosotros, para esta Kehilá Mesiánica Torah Emet, para los Ajim Hayot que se han conectado, bendiciones de donde ellos se han conectado, sea de gran verajó, bendición, este Shabbatón, entregamos este Shabbatón lleno de gozo, de alegría, pero también en Simjá porque hemos entendido tal vez un poco mejor estas enseñanzas, pero esforcémonos a hacer lo mejor para Elohim, para Yahshua, como cuerpo que somos del Mashiach. Baruch Hashem, aleluya. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mizvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del Universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Eloja, Eloja de mis padres, Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre eternamente. Abacadosh, te agradecemos por este maravilloso que nos has congregado y nos has permitido exaltar y bendecir tu bendito nombre. Y también, Abacadosh, nos has proporcionado esta porción de la Torah para estudiarlo, Abacadosh. Ayúdanos a ponerlo por obra, ser hacedor de tu palabra. Que cada palabra, cada pasú sean guardados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra. Gracias, Abacadosh, haber llegado a este séptimo día de Pesach Abacadosh, a este día maravilloso, este Shabbatón. Ha sido de gozo, de alegría, de simjá para cada uno de nosotros, tu pueblo, Abacadosh, que nos encontramos en este lugar. Te agradezco de lo profundo de mi corazón por este privilegio que tú nos das, Abacadosh, de estar en tu presencia, haber permitido compartir delante de ti, Abacadosh, la mesa, el memorial, Abacadosh, el ceder, Abacadosh de Pesach. Todo ha sido maravilloso, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te agradezco, Abacadosh, por cada uno de los Ajim Hayot, sus esfuerzos, Abba. Bendícelos grandemente en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Ahora, mis amados Ajim Hayot, nos vamos también con la bendición al pueblo de Israel. Aleluya. Amén, amados Ajim Hayot. Yeshmeja que Elohim Yahweh, que Efraín Belli Menashe, Yeshmeja Elohim Yahweh, que Sara, Rica, Rachel, Belea. Llevarejeja Adonai Yahweh, Bismideja Yaera Adonai Yahweh, Paná Beleja, Bijunej Isaac,
Adonai Yahweh Panabeleja Beasheleja Shalom. Te haga Elohim Yahweh como Efraín y Manasés. Te haga Elohim Yahweh como Sara, Rica, Rachel y Lea. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Yahweh tenga de ti compasión. Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su shalom. Te filó en el Beshen Gadol de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados Ajim Mahayot, vamos a una oración para despedirnos, salir de este lugar, mas no de la presencia de Hakado y Baruch Hu. Baruch Ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemezbotav y sebano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá, Abacadosh, por la porción de la Torá, Abacadosh, también por este Shabbatón, de estar en tu presencia, nos has permitido exaltar, bendecir tu nombre. Hemos escuchado tu voz en la porción de la Torá, tu enseñanza, Abacadosh. Todo sea de gran verajot, bendición para nuestras vidas, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te entregamos este Shabbatón, Abacadosh, un Shabbatón lleno de gozo, de alegría, de semjá, que nos has permitido compartir, Abacadosh, todo lo que nos has proporcionado, los alimentos, Abacadosh, el lejem, el matzó, Abacadosh, ha sido de gran verajó, bendición para nuestras vidas. Abba, seas tú guiándonos en todo tiempo, en todo momento. Y yo te ruego ahora, Abacadosh, que salimos de este lugar, llévanos en shalom, seguridad. Abacadosh, lleva a este pueblo que está delante de ti, bajo esas alas de águila, Abacadosh, guardándole de todo acceso de tránsito, de robo, violencias, Abacadosh. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te lo pido, Abacadosh, para que ellos lleguen en shalom, seguridad, a sus domicilios, y derrama tu verajot en cada uno de ellos, Abacadosh, en todo lo que emprendan, sea el trabajo, el negocio, Abacadosh, el estudio de la Torá. Bendícelos grandemente, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Todo se ha hecho por emuná. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim Hayot, Hakadu Baruch Hu, lo bendiga y los guarde.